Buenas tardes, vamos a presentar un resumen de lo que fue oportunamente la octava clase de la cátedra de Hormigón 2, donde presentamos el tema de diseño del corte en hormigón pretensado. Como introducción al tema, recordamos que las vigas tienen que ser diseñadas para proveer una resistencia adecuada contra las cargas mayoradas y para lograr una resistencia tal que la falla sea predominantemente o preferentemente dúctil. Las fallas por tensión diagonal o esfuerzo cortante claramente no lo son, razón por la cual debe proporcionarse un refuerzo adecuado al corte, de modo de asegurar que, de generarse la eventual falla del elemento, ésta sea por flexión y no por corte. Esto naturalmente tiene consecuencias positivas en cuanto a que hay oportunidad de tomar medidas para evitarla y evitar víctimas. Acá se observa un ensayo de una viga postensada a flexión, donde claramente se visualiza el grado de deformación antes de llegar a la falla. El efecto del pretensado longitudinal en una viga produce situaciones favorables respecto a la resistencia del corte de la misma, condiciones favorables, porque el pretensado reduce el valor de las tensiones principales de tracción, como vamos a ver, y el efecto del pretensado, por otra parte, genera que la inclinación de la fisura respecto del eje de la viga, alfa, sean menores de 45 grados. Es decir, que al ser más horizontales, una potencial fisura de corte cruza más estribos de corte que se hayan colocado a tal fin. A medida que aumenta el grado de pretensado, se van a reducir los esfuerzos de tracción en el alma de la viga y por lo tanto también se requiere una menor armadura de corte. Con respecto al estudio de las tensiones en estado 1, la evaluación del estado tensional de las vigas pretensadas en estado 1, considerando al hormigón con un comportamiento lineal y elástico, son importantes para intentar predecir la carga que generará la fisuración diagonal y asimismo la posible ubicación de la fisura y la orientación de la misma. No lo son para determinar la capacidad de corte última de la pieza. Ya veremos que no es factible, sobre la base del estado tensional para el nivel de cargas de servicio, evaluar la seguridad última al corte. Acá tomamos un cubito a la altura del eje neutro de la viga y observamos que en ese cubo A hay tensiones de corte, pero a su vez, por efecto del pretensado, aparecen tensiones sigma de compresión. Consecuentemente, la inclinación de las fisuras es menor que en una viga de hormigón armado equivalente, y la tensión principal de las mismas, de tracción, es menor también. Acá tenemos, recordando, una viga de hormigón armado en estado 1 con un cubo tomado a nivel del eje neutro. En ese cubito observamos que las tensiones principales se derivan a partir de las tensiones de corte, porque a nivel del eje neutro las tensiones sigma son nulas. Y por ende, las tensiones principales de tracción son iguales a las tensiones de corte y están a 45 grados respecto del eje de la pieza. En la viga de hormigón armado pretensada, analizándola en estado 1, tomando un cubo en la misma sección, adicionalmente a los esfuerzos horizontales de compresión F, la inclinación de la fisura potencial cambia con un ángulo menor a 45 grados y por otro lado el valor Ft de la tensión principal de tracción se reduce respecto de la viga análoga de hormigón armado, como vemos en el dibujo. No es factible con este pretensado longitudinal anular la tensión de tracción, pero sí reducirla. Para anularla tendríamos que aplicar un pretensado normal al que estamos aplicando adicionalmente a este. Al ser más horizontal la inclinación de la fisura potencial,
A igualdad de separación entre capas de estribos rectos entre una viga de hormigón armado y una pretensada, mayor número de estribos van a cruzar la fisura, incrementando la eficiencia para tomar corte. Y observamos, como mencionamos, que los esfuerzos principales de tracción no pueden eliminarse totalmente con el pretensado longitudinal más allá de un valor determinado. Por todas estas razones y otras que vamos a mencionar es que ustedes, cuando van a predimensionar una viga de hormigón pretensado para, por ejemplo, simplemente apoyada, salvar una luz importante, pensemos de 20 metros, el espesor del alma va a ser sustancialmente menor que el de una viga de hormigón armado equivalente. Adicionalmente a estas ideas, en vigas postensadas el cable no es recto y por ende a una cierta distancia del apoyo cortando la viga y restableciendo el equilibrio, tendríamos que la componente del esfuerzo de pretensado en rojo, B, tiene una cierta inclinación alfa con respecto a la cara, al eje horizontal. Por lo tanto, se genera una componente vertical, P seno de alfa, que se va a oponer al esfuerzo de corte exterior. Por lo tanto, el esfuerzo de corte neto que va a generar la fisura potencial es igual al esfuerzo de corte de las cargas exteriores menos BP, que es la componente vertical del cable del acero teso. Respecto de esto, los ensayos demostraron que la intención de elevar adrede el punto de anclaje del cable para que la pendiente sea mayor tiene un efecto positivo muy limitado, porque el cordón superior comprimido para un estado de carga cercano a la rotura tiende a dirigirse a la zona más rígida que la constituye las placas extremas de anclaje, como vemos en el dibujo de la izquierda, tomado de Leonhardt. Al elevarse estas, la resultante de compresión cercana al apoyo del hormigón tiene una menor inclinación y por ende una menor componente vertical que toma parte del corte por efecto arco, generando un efecto contrario al buscado. Es decir, la ventaja de tener una mayor componente vertical del cable se atenúa, se disipa o se pierde con una menor inclinación de la componente de compresión del arco de hormigón interno. Los ensayos e investigaciones marcan la necesidad de evaluar la resistencia al corte sobre la base de las cargas últimas. La evaluación de las tensiones bajo cargas de servicio y fijar de tal manera un valor admisible de las mismas no es un método seguro. Esto debido a que los incrementos relativamente menores de carga por encima del nivel de cargas de servicio producen aumentos significativos en los esfuerzos de tensión diagonal. Estos conceptos los vamos a intentar justificar a continuación. Recordando que la tensión principal de tracción tiene la expresión que vemos, F1, donde F es la tensión de compresión y tau, B es la tensión de corte, tau. El esfuerzo BP, que reduce el esfuerzo cortante, no aumenta en forma proporcional En general, los elementos pre o postensados tienen configuraciones geométricas distintas a las de hormigón armado, como vemos una viga doble T. En esa viga típica, doble T en A, observamos el diagrama de tensiones de corte en B y el diagrama de tensiones normales en C. Si bien a nivel del eje neutro, del baricentro de la sección, las tensiones tau, ¿sí?, son máximas, a su vez, las tensiones de compresión tienen un nivel derivado del pretensado importante.
La situación crítica se va a generar en el contacto del ala inferior con el alma marcado con A, donde las tensiones tau tienen un nivel alto y las tensiones de compresión F son significativamente menores. Si trazamos un círculo de Mohr en base a esta situación indicada en línea llena, tendremos como tensión principal el círculo de Mohr en línea completa y una tensión principal F1 como la tensión resultante de tracción. Ahora bien, ante un incremento de carga limitado, la tensión de compresión a nivel derivada del pretensado a nivel de la fibra A puede pasar de ese nivel de F a un nivel nulo, ¿sí? Y a su vez la componente vertical del cable puede incrementarse muy levemente y por lo tanto la tensión F1 puede tener un incremento sensible pasando a un valor F'1. Esto es lo que estamos visualizando en el dibujo, marcado en rojo. La precompresión longitudinal reduce la tensión diagonal por efecto de las cargas aplicadas cerca de los apoyos. Los momentos exteriores son reducidos y por ende la descompresión que ellos generan también. Se puede amplificar la tensión principal de tracción de F1 a F'1, generándose un incremento sustancial. Por tanto, la fisura diagonal en vigas T pretensadas simplemente apoyadas tiende a producirse alrededor de los cuartos de la luz, en donde los esfuerzos de corte son relativamente grandes en la unión del ala inferior con el alma y los esfuerzos longitudinales de compresión son menores. Si se forma una fisura como la del dibujo, esta tendría probablemente la apariencia que vemos normal a la cara inferior del talón y a partir de una cierta altura crece como una fisura inclinada de corte por flexión. Esto está confirmado por ensayos. Entonces, por tanto, la fisura diagonal en vigas T pretensadas simplemente apoyadas tiende a producirse alrededor de los cuartos de la luz, en donde los esfuerzos de corte son relativamente grandes en la unión del ala inferior con el alma y los esfuerzos longitudinales de compresión son menores. Analizando, por ejemplo, lo que ocurre en el punto A de la sección en estudio bajo el nivel de cargas de servicio, observamos la distribución de esfuerzos de corte y flexión y el esfuerzo de tensión principal en línea llena, F1, según el círculo de Mohr. Supongamos que las cargas se incrementan un 20%, generando los esfuerzos de corte y flexión incrementados con líneas discontinuas. Al construir el círculo de Mohr para este incremento de cargas en línea discontinua, la disminución a cero de la precompresión en A, junto a un incremento de un 20% del esfuerzo de corte, genera un gran incremento de la tensión principal de tracción cercano a un 60%, pasando de F1 a F'1. Asimismo, el esfuerzo cortante se calcula para el cortante neto BSD, pero a medida que el cortante debido a las cargas se incrementa en proporción directa, el cortante favorable debido a la inclinación de cable y a su esfuerzo permanece casi constante. Por esto, un pequeño incremento de carga exterior puede casi duplicar el esfuerzo de cortante neto de diseño BSD. Para un nivel de cargas actuando sobre la viga cercana a la falla, una viga pretensada se encontrará extensamente fisurada y su comportamiento es similar a una de hormigón armado según lo hemos estudiado en hormigón 1. Valen los conceptos vistos para hormigón armado a flexión y ya lo tratamos en clases previas para pretensado. El estudio de los esfuerzos principales en la viga de hormigón pretensada no fisurada es importante solo para estimar la carga que genera la primera fisura diagonal en la pieza. Los principios sobre los cuales se basa el diseño del corte en elementos pretensados según el código ASI 318 y por ende el CIRSOC 201-2005 son de naturaleza empíricas, desarrollados sobre la base de una gran cantidad de ensayos.
Hay dos tipos de fisuras que se originan en el alma y fisuras que se originan a una cierta distancia del apoyo a partir de la cara inferior por flexión y continúan como fisuras de corte en el alma. El esfuerzo de corte es resistido por el hormigón, en principio, y el esfuerzo de corte resistido por los estribos se consideran aditivos. Se considera que el esfuerzo de corte resistido por el hormigón es igual a que genera la fisura diagonal. Tenemos dos tipos de fisuras por corte en el alma, denominadas BCW, y fisuras de corte por flexión, denominadas B/CI. Desarrollaremos expresiones para ambos tipos de fisuración. Visualizando, tenemos fisuras de corte y flexión, BCI, y fisuras de corte en el alma, BCW. Estas últimas son sensiblemente más frágiles las fallas que las anteriores, ¿sí? Si bien las anteriores también son sensiblemente más frágiles las fallas que las de flexión. La falla por flexión y cortante es más común que la generada por cortante en el alma. Se puede producir la cortante en el alma cerca de los apoyos con almas delgadas, por eso es que es muy importante colocar estribos de refuerzo en el alma. Tenemos entonces, a modo de resumen, fisuras por corte en el alma BCW. Se origina una fisura de corte diagonal en el alma, próxima al eje neutro, provocada la misma por la tensión principal de tracción en el alma. Y fisuras de corte por flexión, BCI. La fisura comienza como de flexión en la cara traccionada y normal al borde inferior, y se extiende hacia el alma y se desarrolla una fisura de corte diagonal en la misma, denominada BCI. Vamos, en base a lo que vimos, a determinar las resistencias del hormigón frente a ambos tipos de fisura, BCW y BCI. Por supuesto que la menor de ellas va a ser la que se adoptará y será la asociada con el valor de BC para el diseño. Entonces, con respecto al esfuerzo de corte en el alma BCW, la compresión debida al pretensado, como mencionamos, ayuda a reducir la tensión principal de tracción. El código ASI 318 presenta un procedimiento simplificado que evita el cálculo de la tensión principal de tracción, que incluye ABP, componente vertical que toma corte del acero pretensado, resultando la expresión la que vemos. BCW es 0,30 por raíz de F'C más FPC, BW por DP más BP, que sería la componente vertical debida al acero teso. FPC sería la tensión de compresión en el hormigón a nivel del centro de gravedad de la sección. Estamos desarrollando la potencial fisura diagonal en el alma, luego de ocurridas las pérdidas, es decir, a tiempo infinito, o lo llamábamos pretensado efectivo. Entonces, recordando la expresión, BP es la componente vertical de la fuerza efectiva del pretensado, DP es la distancia de la fibra más comprimida por el momento exterior hasta el baricentro de la armadura de pretensado, pero no se toma menor que 0,08 de H, y BP era P efectivo por seno de tita. En forma alternativa, BCW puede considerarse como la fuerza cortante que corresponde a la carga muerta más la carga viva, que produce un esfuerzo principal de tracción igual a Ft igual a 1/3 de raíz de F'C en el baricentro del elemento. Recuerden que esa expresión, 1/3 de raíz de F'C, era la tensión de rotura de atracción que tomamos para elementos tensores en hormigón 1. En el baricentro del elemento o bien en la unión del ala con el alma cuando dicho eje está en el ala. Entonces, la capacidad resistente se va a agotar cuando la tensión principal de tracción llegue a ese valor, 1/3 de raíz de F'C. Planteando Ft, como vimos, F'C sobre 2 más raíz cuadrada de tau W más Fcc
sobre 2 al cuadrado. Recordando, FCC, tensión de compresión en el baricentro de la sección debido a la fuerza de pretensado efectiva, y B es el esfuerzo cortante nominal en el hormigón debido a todas las cargas aplicadas, igual a BCW dividido BW por D, tenemos para el cálculo de los esfuerzos principales y según los ensayos, es posible esperar la aparición de fisuras por cortante en el alma a nivel del baricentro. En la unión ala-alma inferior existen más posibilidades de que se presente la fisuración generada por la flexión y luego asociada con esta la de corte. A nivel del baricentro, despejando el esfuerzo de corte nominal de la ecuación vista, tenemos que BCW es Ft por la raíz de 1 más F'CC dividido Ft. Reemplazando por Ft igual a 1/3 de raíz de F'C, tenemos BCW es igual 1/3 de raíz de F'C que multiplica a 1 más la raíz de 1 más F'C dividido 1/3 de raíz de F'C, que es reemplazando en la anterior. Y aquí se deduce la expresión más simple que bien presentamos, donde a esa expresión le adicionamos el término de B sub P. BCW igual a 0,30 de la raíz entre paréntesis, raíz de F'C más Fpc multiplicado por BW por dP, sería la tracción que genera la fisuración a nivel del alma menos la componente vertical del pretensado BP. Acá vemos una nube de puntos que representan ensayos en ordenadas BCW, la expresión teórica sobre raíz de F'C, y en abscisas la tensión de pretensado efectiva Fpc sobre raíz de F'C. Vemos que se corresponde razonablemente bien con la expresión que estamos planteando en forma conservadora. BCW se incrementa en función de la mínima precompresión presente a tiempo infinito. El gráfico está en unidades anglosajonas. Con respecto a la otra expresión, el esfuerzo de corte por flexión BCI es igual al corte requerido para originar una fisura por flexión en el punto B más el incremento adicional del corte requerido para transformar la fisura por flexión en una fisura de corte por flexión. La expresión que nos presenta el código y el reglamento es la que vemos. BCI es un veinteavo raíz cuadrada de F'Cw por dP más B sub D, sería la componente, el corte adicional para transformar la fisura de flexión en una fisura de corte por flexión, más el segundo término BI por M crítico E sobre M máximo. Lo vamos a desarrollar a continuación. Debe ser mayor o igual que 1/7 de raíz de F'Cw por D. Recordando que D lo tomamos mayor que 0,8 de H, y al M crítico hay una definición especial para el mismo, es el momento que produce la fisuración por flexión en la sección debido a las cargas aplicadas externamente, descontando el peso propio y descontando la tensión de precompresión a nivel de la fibra inferior. El M crítico se define como el momento de inercia sobre IT por 1/2 de raíz de F'C más Fp efectivo menos Fd. Ya vamos a aclarar en cuanto a Fp efectivo y Fd qué significa. El término M crítico es el momento adicional debido a las cargas aplicadas externamente, excluyendo el momento debido al peso propio de la viga y sumando las tensiones debidas al pretensado. Los términos Fd y Fp efectivo, Fd es la tensión debida al peso propio sin mayorar en la fibra extrema precomprimida. Fp efectivo es la tensión de compresión en la misma fibra debida solamente al esfuerzo de pretensado. 1/2 de raíz de F'C se considera en teoría la tensión asociada con la aparición de la fisura por flexión. ¿Sí? Una vez que se llega a una tensión nula,
es el incremento tensional de tracción que generaría la fisura de flexión, un medio de raíz de F'C. Entonces, en función de estas definiciones, vamos a avanzar con la expresión. Ft sería m crítico sobre el módulo resistente omega. La razón para considerar por separado el peso propio y las cargas exteriores se origina o se debe a que el peso propio es generalmente una carga uniforme, en tanto que las cargas exteriores pueden tener cualquier distribución. Separando las cargas de esta manera, la relación m sobre b de la ecuación permanece constante a medida que las cargas exteriores aumentan. Abajo vemos la expresión que estamos trabajando. La tensión en la fibra extrema traccionada precomprimida límite sería Fd más menos Fp efectivo, quedando una compresión todavía sobre la fibra, más un adicional de cargas derivadas de las sobrecargas aplicadas y resto de peso propio que generan un momento crítico, que traducido a tensión es m crítico por IT sobre el momento de inercia I. Ese término de la izquierda tiene que ser igual a una determinada tensión de tracción para la cual asociamos el comienzo de la fisuración por flexión. Ese valor lo asociamos con un medio de raíz de F'C. De tal manera, de esta ecuación podemos despejar m crítico. Y llegamos al m crítico que vimos anteriormente. Recordando el valor de la altura útil D, no es necesario tomarlo menor que 0,8. Tenemos entonces la expresión de BCI. Estamos desarrollando los conceptos para el segundo término. B sub I por M crítico dividido M máximo. B sub I es B último menos BD, donde BD es el corte debido a las cargas permanentes, y M máximo es igual a M último menos MD. Se puede correlacionar B crítico dividido M crítico igual a BI sobre M máximo, y de esa igualdad despejar el valor de B crítico, que sería el término justamente BI por M crítico sobre M máximo que aparece en la expresión de arriba. Lo vamos a demostrar a continuación. Tenemos entonces la expresión de BCI. El esfuerzo de corte que existe cuando se produce la fisura de flexión se puede asociar con B crítico. Es igual al término que aparece al final en la ecuación, que se produce para una tensión de tracción en la fibra inferior por flexión igual a un medio de raíz de F'C. Una vez que se genera la fisura de flexión, se necesita de una pequeña cantidad adicional de corte para que la fisura se transforme en una fisura de corte por flexión. Es el primer término de la ecuación de BCI que he marcado con la flecha en rojo. Un veinteavo de raíz de F'C BW por dP. Y de esa forma tenemos definido la expresión de B sub CI. Según ensayos, en la figura se presenta una situación idealizada de la fisuración de flexión y cortante. La fisuración por flexión comienza en la sección A, que se da inicio a una fisura inclinada con una proyección horizontal, que puede estimarse la proyección horizontal en una longitud D, terminando a una altura C. De los ensayos se desprende que cuando aparece una nueva fisura de flexión a mitad de distancia en la sección B, a D sobre 2, es una situación crítica para definir la inminente falla de flexión cortante, la aparición de esta segunda fisura de flexión en la sección B, a D sobre 2 de la A. El esfuerzo de corte y el momento en la sección C son B y M, en tanto que el valor de ambos en la sección B son B crítico y M crítico. Los llamamos críticos porque son los que dan inicio a la falla.
Los diagramas de esfuerzo de corte y momentos son los originados por las cargas permanentes, excluida la de la viga y las sobrecargas de uso. El cambio de momentos entre la sección B y C es igual al área debajo del diagrama de corte entre las dos secciones. Por lo tanto, M menos M crítico podemos igualarlo a 1/2 de B más B crítico por la longitud de sobre 2. Como la diferencia entre ambos cortes B y B crítico es pequeña, podemos tomar M menos M crítico igual a B por D sobre 2. Entonces, dividiendo B, tenemos M sobre B menos M crítico sobre B igual a D sobre 2. Despejando el valor de B es igual a M crítico dividido M sobre B menos D sobre 2. Esta ecuación nos da el esfuerzo de corte en la sección C debido a las cargas permanentes, exceptuado el peso propio de la viga, y las sobrecargas, cuando el momento en la sección B es M crítico. El término D sobre 2 se puede despreciar y entonces la expresión se convierte en la 1. B es igual a BI por M crítico sobre M máximo, que es justamente la expresión que figura en BCI. El cortante total en la sección C, cuando se desarrolla una fisura por flexión en la B, es la suma de 1 más la fuerza cortante debido al peso propio BD, más la fuerza cortante inducida por la componente del cordón teso BP. Este último, en general, es despreciable por la inclinación del cordón. Respecto de la armadura de corte, los estribos, la transferencia de esfuerzos cortantes a través de la sección fisurada se puede observar en la figura. Debido al esfuerzo de precompresión, la fisura diagonal, como mencionamos, tiene una inclinación menor de 45 grados. Se supone en forma conservadora la proyección horizontal de la fisura con una longitud D. Vemos las fuerzas participantes, BCZ sobre el hormigón no fisurado, B sub A en la fisura en la zona de interfase, y AB por FI sería la fuerza de los estribos que interceptan la fisura, y a su vez la componente vertical BP del cable de pretensado. Si el espaciamiento entre ramas consecutivas de estribos lo llamamos S, el número de estribos que atraviesan la fisura diagonal va a ser N igual a D sobre S. Asumiendo que los estribos para la falla están trabajando la tensión de fluencia de FI, el esfuerzo de corte que van a tomar los mismos, BS, es igual a B por FI por D dividido S, donde AB es el número de ramas por la sección de una rama. Usualmente son estribos de 2 ramas. La componente vertical de la fuerza de pretensado, BP, va a ser P efectivo por seno de θ. Igualando a 0 la suma de todas las fuerzas verticales, tenemos que BN va a ser igual a BCZ más BP más B sub AI, más la parte que toman los estribos AB por FI por D sobre S. Las magnitudes individuales de la contribución de BCZ y B sub AI no son claramente conocidas y por eso suponíamos para el diseño que la suma de ambas era igual a BC, la menor fuerza cortante que produjo la fisuración diagonal en la viga. Con respecto a ensayos, tenemos en ordenadas Bn menos Bc sobre Bw por D y en abscisas cuantía de estribos por tensión de fluencia de los mismos. Se observa cómo razonablemente se cubre la nube de ensayos con este criterio. Podemos reescribir la ecuación a partir de la cuantía de estribos ρB como es igual a sub B dividido BW por S, como Bn menos Bc dividido BW por D igual a ρ sub B por Fi. Y graficar los resultados como estamos observando, cotejando la expresión con los ensayos. En el caso poco usual de utilizar estribos inclinados como armadura de corte, siendo alfa el ángulo entre los estribos inclinados y el eje longitudinal del elemento y S la dirección en el eje del elemento, tendríamos que BS sería AB por FI
que multiplica seno de alfa más coseno de alfa por D sobre S. La sección crítica para determinar el esfuerzo de corte BU se ubica a una distancia del apoyo igual H dividido 2 para cargas directas, a diferencia de los elementos de hormigón armado en los cuales para el caso semejante se determinaba una distancia del apoyo. Hay una posibilidad de determinar en forma simplificada BC. La siguiente expresión que visualizamos se puede utilizar siempre que la fuerza efectiva de pretensado sea mayor que el 40% de la resistencia a tracción de la armadura de flexión. Es decir, que hayamos colocado una cantidad de armadura tesa generada por la evaluación de las tensiones en servicio de flexión que en el estado límite último tomen cuando menos el 40% de la resistencia total del brazo de palanca de traccionado total, la resultante T, de la armadura tesa y no tesa, igual o mayor que el 40%. Este límite se fija dado que una parte de la armadura de tracción puede estar, y normalmente lo está, constituido por armadura pasiva. En tal situación, BC se puede determinar como raíz de F'C sobre 20 más 5BU por dP dividido MU por BW por D. Siempre BU y MU se definen en la misma sección, naturalmente, mayor o igual que un sexto de raíz de F'C BW por D, que era el límite de hormigón armado, y a su vez con un techo BC menor o igual que 0,40 de raíz de F'C BW por D. Ahora vamos a ver un gráfico que nos muestra cómo varía esta expresión. Tenemos en ordenadas BC sobre BW por D y en abscisas distancia del eje de apoyo hacia el centro de la luz. Observamos que si bien hay una gama de curvas en función de la relación de esbeltez D sobre L de 1,15 a 1,30, para valores de L, distancias X cercanas al apoyo, vale el tope BC. Para distancias del apoyo al punto en cuestión mayores que L sobre 4, en general el valor que define es BC un sexto. Entre L sobre 8, un poquito menos, L sobre 9 y L sobre 4, esta expresión nos da en función del esbeltez diferentes valores asociados, como se observa en el dibujo, que está desarrollado por un hormigón de F'C 35 megapascales. Es la aplicación de la ecuación simplificada a elementos pretensados con carga uniforme. MU es el momento mayorado que se produce en forma simultánea con BU. dP es la distancia desde la fibra extrema comprimida hasta el baricentro de la armadura tesa y no tesa. Y respecto de las especificaciones que indica el reglamento 201-2005, dice BU, plantea la inecuación BU menor o igual que Φ por Bn, el factor de reducción Φ 0,75 y Bn es igual a BC más Bs. BU es el esfuerzo de corte calculado para cargas mayoradas, determinado a una distancia h sobre 2 del filo del apoyo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Que el apoyo sea directo, es decir, que la reacción de apoyo introduzca compresiones en la cara del elemento inferior, que las cargas se apliquen en forma superior y que no haya fuerzas concentradas importantes a una distancia del filo del apoyo menor que D. Se limita el término raíz de F'C a 8,3 megapascales en función de que los ensayos se han hecho hasta ese tipo de hormigones, H70 aproximadamente. Se limita el término de BS, lo que puede tomar los estribos, a 2/3 de raíz de F'C BW por D, y se fija una separación máxima para estribos normales al eje del elemento en función de la intensidad del corte. Si BS es menor que 1/3 de raíz de F'C BW por D, la separación máxima será la menor de 3/4 de H o 40 centímetros, y si BS es mayor, la separación máxima se reduce a 3/8 de H o 20 centímetros. Respecto de BC se determina como se trató previamente, con la expresión simplificada o chequeando ambas expresiones BCW y BCI.
y definiendo la menor de ambas. Respecto de la armadura de corte mínima para elementos pretensados con fuerza de pretensado efectiva mayor o igual que el 40% de la resistencia de tracción de la armadura de flexión, se establecen las condiciones A y B. AB sobre S mayor o igual, en ambos casos. La mayor de las dos es la que nos define la cuantía mínima de armadura de corte. AB sería, por ejemplo, en una expresión de dos ramas, una rama multiplicada por 2 dividido S, que es la separación entre ramas. Bueno, de esta manera presentamos el resumen de lo que oportunamente fue la clase correspondiente del tema. Los esperamos en la próxima. Gracias.